Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 9 de junio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Y qué hacer después? La cita la encontramos en Lucas, capítulo 11, versículo 10, donde dice lo siguiente: todo aquel que pide, recibe. Oremos. Padre amado, te confesamos que muchas veces nos sentimos inciertos de qué es lo que tu palabra está diciendo. ¿A qué te refieres cuando dices algo así? Porque muchos de nosotros hemos pedido cosas y pensamos que no hemos recibido lo que tanto te estamos pidiendo. Pero queremos reconocer juntos en este momento que somos nosotros los equivocados y que tú jamás te puedes equivocar. Así que te rogamos que nos ayudes a madurar, a poder ver la vida a través de los ojos de tu Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. Te lo pedimos para su gloria y no la nuestra. Amén y amén. Bueno, veamos a qué se refiere el hermano con esta pregunta y qué hacer después. Como dije, la cita es Lucas 11:10, donde Jesús dice: todo aquel que pide, recibe. Veamos. Dice nuevamente el hermano para empezar, dice: si no has recibido, pide. Nada hay más difícil que pedir. A veces necesitamos ciertas cosas e incluso sufrimos como resultado de no tenerlas, pero no pediremos hasta que estemos al límite de la desesperación. Esto podemos decir claramente de personas en el mundo. A veces nosotros nos frustramos y decimos que la gente no quiere venir a Cristo, aunque sabemos que están en situaciones desesperadas. No quieren reconocer que lo necesitan y por más que están en circunstancias intolerables, todavía les queda la autodependencia. Todavía están ciertos de que de alguna manera podrán alcanzar sus metas, podrán lograr sus propósitos sin tener que realmente pedirle a Dios que intervenga. Pero dice el hermano que esto no solo sucede con las personas que aún están bajo el dominio de este mundo, sino que dice que de igual forma en el mundo espiritual lo que nos lleva a pedir, a finalmente pedir, es admitir nuestra falta de autenticidad y pobreza de espíritu. Es decir, que cuando por fin bajamos la cabeza, cuando por fin desistimos de justificarnos y de confiar tanto en nosotros mismos y no en el Señor, es cuando por fin en humildad haremos lo que dice aquí la palabra, el pedir. A nadie le gusta pedir, porque el pedir reconoce necesidad. El pedir reconoce que no podemos con todo solos. Ahora, no estamos hablando de las personas que más bien se dedican a pedir para evitar responsabilidad, ¿verdad? No estamos hablando de ese caso, ¿ok? Sino que esa persona incluso que está pidiendo para evitar responsabilidad pudiera humillarse y pedir no vivir así, pedir por fin la responsabilidad personal, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, estamos hablando de que el pedir para un hombre soberbio es humillante. Entonces nos pregunta el hermano: ¿has pedido desde las profundidades de tu total insuficiencia y pobreza? Bueno, ese es el mejor lugar
para todos nosotros. Recordemos que Jesús en el Sermón del Monte empieza diciendo que bienaventurados son los pobres en espíritu, es decir, los humildes. Bienaventurados aquellos que reconocen que nada pueden hacer por sí mismos para reconciliarse con Dios, que nada pueden hacer para justificarse y para entrar al cielo por sí mismos. Entonces, somos bienaventurados aquellos que por gracia y misericordia aceptamos que nada podemos hacer, pero eso tiene que encontrar una salida muy práctica en nuestra vida, porque podemos mentalmente decir, no somos nada, no somos nadie, nosotros sabemos que solamente por gracia hemos sido elegidos, y esto puede ser una teología que está simplemente en tu mente flotando, pero que no ha bajado al corazón para que demos fruto de humildad, como dice la palabra. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que pida a Dios. Encontramos esto en Santiago capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Es una invitación abierta. Si estamos carentes de sabiduría, no tenemos que darnos contra la pared, no tenemos que sentirnos como que no sabemos qué es lo que vamos a hacer y no tenemos esperanza como el mundo. Si no, podemos ir a nuestro Padre, que es un Padre sin igual, que desea que nosotros conozcamos y hagamos su voluntad. Pero miren lo que dice aquí el hermano. Y recuerden que esto siempre está tratando de llevarnos hacia la madurez. Dice que si le vamos a pedir a Dios sabiduría, debemos asegurarnos de que realmente estamos carentes de la sabiduría antes de pedir. Bueno, ¿a qué se puede referir? A veces nosotros sabemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos y como que nos estamos haciendo los desentendidos. De pronto por eso el Señor no nos contesta, porque ya nos contestó. Recordemos aquellos tiempos, por ejemplo, que llamamos el tiempo intertestamentario, es decir, entre Malaquías, que es el último profeta en el Antiguo Testamento, y Juan el Bautista, que rompe el silencio en el Evangelio de Mateo. Bueno, sabemos muchos que ese periodo fue un periodo de 4 siglos, de 400 años, lo que nosotros llamamos como que hubo un gran silencio por parte de Dios. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar que ese silencio es porque ya Dios lo había dicho todo? Porque es imposible que Dios no tenga nada más que decir. Si Dios en su misericordia no ha hecho más que hablarnos y hablarnos y hablarnos y hablarnos. Tan es así que en Hebreos capítulo 1 dice que Dios en otros tiempos, anteriormente, nos ha hablado a través de los profetas. Y luego Él hizo hasta lo inimaginable, que envió a su Hijo Cristo Jesús, por si no estábamos oyendo los profetas, para que en Cristo Jesús pudiéramos oír su voz directamente. Como dijo Jesús, yo no he venido a hacer mi voluntad, las palabras que salen de mi boca no provienen de mí mismo, es decir, que todo lo que el Padre me dice, estoy diciendo exactamente, porque el Padre y el Hijo son uno en sustancia. La máxima revelación de Dios la tenemos en Jesucristo. Él le dijo a los suyos, me han visto a mí y han visto al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía están buscando quién es el Padre. ¿Cuál es el camino? ¿No conocen el camino? ¿Les falta sabiduría? ¿No saben cuál es la verdad? ¿No saben qué es lo que tienen que hacer? ¿Tanto tiempo estoy delante de ustedes? Entonces, el hermano nos está diciendo aquí que nosotros podemos pedir todo lo que querramos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que entender por qué lo estamos pidiendo, para qué lo estamos pidiendo, y ciertamente si Dios ya nos ha hablado, lo último que queremos es que nos pegue un buen grito, como necesitamos realmente que lo haga. ¿Ok? Entonces dice aquí, no puedes alcanzar la madurez espiritual en el momento que tú lo decidas. ¿Ok? Dios está llevándonos por el camino hacia la madurez y nosotros no lo vamos a poner a Él contra la espada y la pared, porque eso más bien demuestra inmadurez espiritual. Tenemos que seguirlo
Él es el que sabe cómo nosotros vamos a ir madurando. Si nosotros supiéramos, entonces no tendríamos necesidad de Él, ¿verdad? Podríamos hacer lo que nosotros necesitamos hacer por nosotros mismos. Pero esa no es la realidad. Dice, lo mejor que puedes hacer al darte cuenta de que no eres espiritualmente sincero, transparente, vulnerable, directo, ¿no? Es pedir a Dios el Espíritu Santo basándote en la promesa de Jesucristo, ¿ya? Y Él nos dice que veamos Lucas 11:13, ¿verdad? Jesús nos ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre, que Él, o sea, se lo pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Lo vimos hace unos cuantos días. Es todo el mismo concepto. Ahora, si venimos en nombre de Jesús, no vamos a pedir algo que no sea de acuerdo a su voluntad, porque seríamos locos de ir al Padre y pedirle algo que no tenga nada que ver con la voluntad de Jesús, obviamente, ¿no? Entonces dice, el Espíritu Santo es quien hace real en nuestra vida todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que Él es el Espíritu que resucitó a Jesucristo de la muerte, es quien aplica la obra redentora alcanzada por Cristo en la cruz, ¿verdad? Nos aplica. Esa es su misión. Apuntar a lo que Cristo ya nos ha dicho, revelarlo, traerlo a nuestra conciencia, a nuestra voluntad, desarrollar la imagen de Cristo Jesús nuestro Señor en nosotros, dice Romanos capítulo 8, esta es la voluntad de nuestro Padre. Dice, todo aquel que pide recibe. Eso no significa, y eso es bueno que lo repitamos, que si nos empeñamos, eso no significa que si te empeñas, no lo conseguirás sin pedirlo, pero implica que hasta que no llegues al punto de pedir, no lo recibirás de parte de Dios. Recordemos, hermanos, que Dios está obrando en nuestro carácter. Dios no es nuestro Papá Noel. Dios no es nuestro mago. Dios no tiene el propósito de darnos cosas, sino de transformarnos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Recordemos que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, a su imagen, a su naturaleza fueron creados, pero cuando ellos transgredieron el pecado, o sea, la ley de Dios, cuando desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, sabemos que ellos perdieron esa imagen. No totalmente, pero realmente, al menos que naciéramos de nuevo, nunca podríamos ser santos, por ejemplo, como Dios es santo. Entonces dice, poder recibir significa que has de entrar en la relación propia de un hijo de Dios. Ojo, para nosotros pensar que podemos recibir, tendríamos que estar en esta relación correcta. No podríamos estar en la relación en la cual nacemos, que es en enemistad contra Dios. Tendríamos que ya haber sido reconciliados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y tendríamos que haber sido adoptados en Él, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Él es el que capacita para comprender y para apreciar mental y moralmente a través de la comprensión espiritual, que estas cosas provienen de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, aquellos que hemos nacido de nuevo, conoceremos aún qué es lo que podemos pedir y qué es lo que debemos pedir. Incluso tendremos la confianza de pedir. Entonces, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, regresamos a eso. Dice, si eres capaz de darte cuenta que estás falto, es que has entrado en contacto con la realidad espiritual, porque una persona que no ha nacido de nuevo no reconoce su necesidad. Entonces, nos dice el hermano, no te vuelvas a poner las anteojeras de la razón
de la razón humana. O sea, no vayas a retroceder, a tratar de depender de tu propio raciocinio. Dependamos de Cristo y Él nada más. Dice, la palabra pedir significa realmente mendigar. Nos humilla, porque nos hace reconocer que somos necesitados, que somos personas que no podemos por nosotros mismos. A nadie le gusta eso, porque nosotros queremos pensar y queremos que otras personas piensen que somos autosuficientes, que más bien pueden contar con nosotros, ¿verdad? Entonces dice, algunos son lo suficientemente pobres materialmente como para admitir su pobreza. Y otros somos lo bastante pobres espiritualmente como para reconocer nuestra necesidad y pedir. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, nunca recibiremos si pedimos con un objetivo predeterminado, porque pedimos para satisfacer nuestros deseos carnales y no para solventar nuestra pobreza. Nosotros debemos pedir pensando que el solo pedir nos está ayudando a caminar hacia la humildad. Dice, un mendigo no pide por otra razón que por su condición desesperada de pobreza. No se sienta avergonzado de mendigar, sino más bien, hoy justo estábamos viendo en el sermón que da el pastor José Uter domingo a domingo a través del instituto, hablando del mendigo en Marcos capítulo 10, justo al terminar los versículos, que era un ciego más bien, pero era un mendigo, porque le mendigó a Cristo, Señor, hijo de David, sáname, como ven, ayúdame, mendigando y gritando, y la gente, cállate, oye, pero él no tiró la toalla. Él sabía que si Cristo se le acercaba y lo oía, que Cristo tenía el poder de abrir sus ojos. Y a él no le importó ser un mendigo que estaba gritando, y así nosotros no nos debería importar qué dirá la gente si yo me humillo, qué dirá la gente si me vuelvo religiosa. El otro día estaba en una reunión y una persona me dijo, oh sí, Gaby, yo te conozco, tú eres súper religiosa, ¿no? ¿Verdad? Y yo dije entre mí, yo sé lo que me está diciendo, oh, tú eres de esas personas que necesita ir a la iglesia, que necesita estar leyendo y estar ahí como mendigando de Dios. Y yo pensé entre mí, qué halago para mí que una persona sepa que yo soy una persona necesitada de mi Señor. Sí, yo necesito a mi Señor todos los días, no un domingo, no en el día que voy al estudio bíblico. Yo necesito al Señor para tomar mi próxima respiración. Así que si se me conoce por eso, bendito sea Dios. Bueno, el devocional de mañana tiene como título, y después de esto, ¿qué se debe hacer a continuación? Bueno, seguimos en una miniserie, por lo visto. Espero que estés dispuesto a seguir caminando por el camino angosto que lleva a la vida. Te deseo un lindo día y que Dios te bendiga.